Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados, por estar aquí conectados en el tiempo de Israel Casa Integral, su casa. Todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco enormemente cada vez que nos envían sus mensajes. Por favor, recuerden siempre indicarnos desde qué ciudad, desde qué país nos envían el texto. Es importante para nosotros saber y poder mantener nuestra comunicación, sabiendo, por supuesto, su punto de origen. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bienvenidos. Un tema apasionante, como siempre, para cada semana. Estamos hablando de la importancia de las 7 semanas, las 7 semanas de consolación. Vimos ayer la introducción a una jornada interesante respecto a la construcción del primer templo, primer libro de Reyes, Salomón, toda su historia, los elementos, los artesanos, los constructores, los arquitectos. Vimos, por supuesto, lo que fue el concepto del pueblo de Israel en cuanto a la desobediencia y la idolatría. Vimos cómo se produce entonces la destrucción del primer templo. La casa de Israel pasa ese tiempo de exilio del rey Nabucodonosor hacia el tiempo de Babilonia. Y después de 70 años se regresa nuevamente y se da comienzo a la construcción del segundo templo. Pero este segundo templo, posteriormente, el Imperio Romano también hará de las suyas y destruirá el segundo templo. Estas dos situaciones trágicas, devastadoras, por supuesto, bíblicamente establecidas, es decir, que la crónica no solamente la tenemos en los periódicos del momento, sino que nuestra Kadosh Torah nos narra con precisión todo lo acontecido. Y por supuesto, en medio de toda esta circunstancia, los dos templos fueron destruidos en el mismo tiempo, el 9 de Ab. Entonces esta es nuestra jornada y esta es nuestra semana. Sin embargo, creo que se nos va a prolongar un poquito el tema de semana. Bueno, tenemos 7 semanas, de hecho, para dar este estudio, me refiero. Dimos comienzo al libro de Devarim, el último de los 5 libros de nuestra Kadosh Torah en el ciclo anual del estudio de los Parashot. Dimos comienzo con la Parashá Beit Hanan, hablando de súplica, y a partir de Beit Hanan, después del primer libro de Devarim, las palabras, la segunda Torah, Mishnah Torah, entramos, repito, a Beit Hanan, y en Beit Hanan da comienzo, allí puntualmente, el tema de las 7 semanas. Sin embargo, vamos a hacer un stop hasta ahí. Ayer mencionamos las 7 semanas, vimos que cada una de esas semanas, en cada uno de los parashot correspondientes para la jornada, establece en el Haftarah el libro de Isaías, las 7 semanas que vamos leyendo en cada uno de los parashot del libro de Devarim, corresponden al libro de Isaías. Es muy importante, por favor, muy importante que le prestemos atención a esto. Sin embargo, entre los mensajes que ustedes me envían, gracias, amados, gracias por sus mensajes, me alimento muchísimo de sus mensajes, de sus apreciaciones, sus opiniones,
sus buenas opiniones, sus buenas apreciaciones. Digo buenas, ¿en qué sentido? Pues porque no tiene sentido que gente se escriban cosas irrelevantes, sin importancia, más bien críticas o contrarias. Pues, amados, si alguien no está conectado en lo que se está haciendo en Israel Casa Integral, pues puede ocupar su lugar en otro sitio. Pero estamos hablando de lo que escrito está, nuestra Kadosh Torah. Y cuando mantenemos un buen diálogo, una buena conversación, excelente, porque todos nos retroalimentamos. Así es que repito, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por sus muy buenos comentarios. Muy bien. Entonces surgió una inquietud con respecto al tema de semana. La inquietud es: nosotros celebramos o debemos conocer de cerca las 3 semanas de retribución y las semanas de conciliación, de conciliación, se me escapó la palabra, las semanas de consolación. ¿Por qué la pregunta? La pregunta es muy interesante y quiero con sabiduría y entendimiento revisar la pregunta para, repito, poder presentar una respuesta acorde, clara, para todos. La pregunta es importantísima para todo el ministerio en Israel Casa Integral, para todos quienes conectan a través de este programa de Israel Casa Integral de Torah al Instante. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta en una conversación de preámbulo de la jornada. Nosotros, quienes hemos venido en la religión tradicional, no todos, en la religión tradicional, nuestro primer escalón a conocer de Dios, de conocer la Biblia, de conocer la liturgia, de conocer varios de los procesos propios del nivel 1, como lo hemos llamado tradicionalmente, primer escalón o el primer proceso. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, como dice nuestra amada pastora Pili, por revelación o por persecución, mea culpa, pasamos al segundo proceso, al segundo escalón, y conocimos entonces el evangelismo. Maravilloso tiempo. Repito, no todas las personas hicimos ese mismo proceso. Hablo en el caso particular, por lo menos en mi caso personal. Pasar al segundo nivel o al segundo proceso en la palabra, en el contexto evangélico, pues es una experiencia maravillosa. Nos acercamos más, por supuesto, a la palabra. Por primera vez ahora tenemos una Biblia. Por primera vez ahora leemos los textos bíblicos. Por primera vez posiblemente ahora hacemos nuestra alabanza, nuestra adoración. Damos palmas, levantamos nuestras manos. En algunas ocasiones danzamos y ocurrieron muchas cosas maravillosas. En ese segundo proceso aprendimos también el contexto de lo que significa el concilio, las denominaciones. En el primer proceso entendíamos que es la religión tradicional y punto. Pare de contar, ahí no hay ningún problema. Pero en el segundo proceso empezamos entonces, repito, a ver el contexto conciliar, los concilios, las denominaciones. Y llegamos incluso al punto en el que defendíamos a capa y espada o al pastor o a la denominación o al concilio o la doctrina de la denominación. Sin embargo, es interesante cómo en ese segundo proceso muchos de los cánticos que alguna vez realizamos eran cánticos como Adonai, 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 Jehová Nisi, mi bandera, Adonai Rafa, y cuántas canciones cantábamos siempre entendiendo a Adonai, sin comprender el trasfondo, sin comprender el emet, la verdad de todo ello. Pero es interesante, muy lindo. En algún momento en ese proceso maravilloso, probablemente por poco tiempo, algunos por muchos años, llegó el momento en el que Hashem, nuestro amado Adonai, dice la palabra, con mano fuerte, brazo extendido, nos toma desde este lugar y nos trae
en su misericordia, en su justicia, en su justa justicia, nos trae y nos coloca frente a nuestra Kadosh Torah. En ese segundo proceso, en muchas de las ocasiones, si preguntábamos por un Shabbat o preguntábamos por las convocatorias de Levítico 23, típicamente la respuesta teológica, esa la di en muchas ocasiones a muchos hermanos. I'm so sorry. Decíamos, eso es de los judíos, eso ya se abolió. Recuerden que estamos en el tiempo neotestamentario, estamos en la época de la gracia y por lo tanto, pues todo lo demás ha sido abolido. Qué ignorante en aquel tiempo ni siquiera preguntarnos quién o con qué autoridad algún ser humano, para no entrar en los detalles de los concilios y Nicea y todo lo demás, se le ocurrió la brillante idea oscura de decir que el Shabbat fue abolido o que las convocatorias fueron abolidas. Sin embargo, hasta el día de hoy, millones de seres humanos continúan en esa línea y nunca se preguntan, jamás se preguntan, y si se preguntan y no encuentran la respuesta, les da igual, continúan en ese proceso. Hace unos pocos días, a propósito del tema, y quiero conversar hoy con ustedes sobre estos detalles porque a veces podemos tener una muy buena enseñanza escrituralmente hablando, pero necesitamos observar un poco más de cerca ciertos detalles. Repito, gracias por el mensaje que me enviaron porque me traen a colación hacia dónde vamos hoy. Ya vamos al punto. ¿Qué ocurre, amados? Hace unos días hablaba con un querido hermano del proceso, el paso 2 en el Evangelio, querido pastor que hacía mucho tiempo no me reunía con él. Es decir, desde el momento en que nosotros entramos a nuestra transición a Torah, pues entramos a Torah y nos desconectamos de muchas cosas. Porque ahora, como dice la palabra en Juan 8:32, conocemos la verdad, el Emet. Y esa verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora vemos la Escritura con mucha luz, con mucha claridad. Hoy podemos entender cada estudio de Parashá en la medida que avanzamos y avanzamos y avanzamos. Esta mañana le decía a mi esposa cómo es de hermoso Hashem en su palabra, que estos textos que hemos leído y hemos enseñado en años anteriores, hoy los repetimos y viene a la luz una revelación nueva, una palabra que el Eterno nos entrega y nos dice, profundiza en esto. Maravilloso, por eso estamos hablando de las 3 semanas de recuperación, te estamos hablando de las 7 semanas de consolación. Maravilloso. Muy bien, probablemente en otro tiempo nunca jamás habíamos escuchado estos temas. Y este querido amado pastor me decía, pues nosotros definitivamente salimos de la tradición y ahora estamos en el contexto evangélico, estudiamos a profundidad la palabra, en la teología. Y le hice una pequeña pregunta. Hago esta pregunta para muchos, por favor entiéndanme el buen sentido de la pregunta. Si salimos de la religión tradicional, recordemos que la religión tradicional decidió por orden del Concilio de Nicea reunirse el día domingo. Es decir, algún día, ya eso lo vimos en otro estudio, se dijo no vamos a continuar con el Shabbat porque este es el tema que celebra el pueblo judío y respetemos a los judíos en su Torah y en su Shabbat, pero nosotros, los de la religión tradicional, nos reuniremos el día domingo. Y pues dieron algunas definiciones, como por ejemplo decir que es el día de la resurrección. No es lo que la Biblia nos dice, pero sin embargo así quedó. Luego los del primer nivel o los del primer escalón se reúnen el día domingo. El 98% de la población creyente en el proceso 1, o digo el 99% tal vez mejor, de la religión tradicional, pues se reúnen el día domingo. Bueno, los que dicen ser de la religión tradicional, porque es que muchos dicen, yo soy de la religión tradicional, pero nunca jamás por 10, 20 años han ido a misa. Entonces yo no entiendo a qué religión pertenece. ¿Qué ocurre? El nivel o el proceso 2 en el evangelismo también se reúne el día domingo. Es decir,
que sin mayor concepto teológico aceptaron, o voy a ponerme en el caso personal en su debido tiempo, aceptamos venir a la reunión dominical. Escuela dominical, el estudio dominical, el servicio dominical, como lo hace el primer nivel. Es decir, que la diferencia entre el proceso 1 y el proceso 2 frente al domingo seguía siendo el mismo, ignorando el tiempo de Shabbat, lo que escrito está. Vamos bien. Luego, cuando el Eterno nos llama a este proceso de conocer de Torah, de su Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, por favor, recuérdelo. Entonces, nosotros dimos un paso importante y tomamos el mandato, la ordenanza del Shabbat, Éxodo 28, guardar el día de reposo. Y a partir de guardar el día de reposo, hacer lo que se llama el Seder, el orden, tomar el Sefer de nuestra Kadosh Torah y empezar a desarrollar tanto la liturgia, comillas, la liturgia es una palabra bíblica que nos habla de ese proceso, ese protocolo, ya lo habíamos estudiado en programas anteriores, sé que usted me está entendiendo, de tal manera que se ocurre, y aquí vamos a la pregunta, venimos a Torah, estamos en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, amén. Gloria a nuestro amado Yeshua Hashem. Gracias Hashem por darnos esta oportunidad. ¿Qué está ocurriendo hoy en las congregaciones, en las asambleas, en las Keilah, en el mundo frente al tema de Torah? Frente al tema de Torah, unos desarrollan un ceder de una manera, otros lo hacen de otra manera, otros lo hacen de otra manera. Algunos seleccionan lo que les parece que se debe hacer y otros retiran o adicionan lo que creen que se debe hacer. Ya hemos hablado sobre esto en muchas ocasiones. Entonces empiezan las polémicas ministeriales en Torah. Si debemos lavarnos las manos, si no debemos lavarnos las manos, si debemos danzar, si no debemos danzar, si la circuncisión o el Brit Milá sí o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos en un cuello de botella. ¿Por qué hago esta mención? Por la pregunta que un querido hermano me envió, una pregunta muy sencilla, pero que tiene una raíz y una profundidad extraordinaria. Gracias por tan excelente pregunta. La pregunta es, Pastor Alfaro, por favor, compártanos, ¿qué es entonces un alajá? Alajá. ¿Qué es un alajá? Es una muy buena pregunta, porque todo lo que estamos viendo nos debe llevar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de la introducción del tema para el día de hoy? Recuerden que estamos en un paréntesis. ¿Qué cosas debemos o no debemos tomar del ceder, del protocolo, de la liturgia de nuestros hermanos de Judá? Porque cuando hablamos de las 7 semanas de consolación, evidentemente el pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, desarrollan un orden extraordinariamente meticuloso, muy cuidadoso en el ayuno, el tipo de alimentos que debemos hacer, que no debemos hacer, en que debemos abstenernos durante las semanas de las semanas de consolación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, en el proceso de transición a Torah, muchos ministerios en las naciones, estas 7 semanas las pasan por alto. Es decir, estudiamos el Haftará, mencionamos los libros de Isaías como lo estamos haciendo, pero no le damos la relevancia, la importancia que estas 7 semanas traen consigo. Incluso la preparación, las 3 primeras semanas, la preparación debida para llegar a las semanas de consolación. No lo hacemos. Ustedes recuerdan, amados hermanos, cuando tenemos, por ejemplo, la celebración de Pesaj. En el Seder de Pesaj hay un orden extremadamente estricto y establecido.
En la reunión de Sukkot, por ejemplo, en las enramadas, en cabañas, recuerdan, hay un orden establecido. Y atención, ya que lo menciono, ya que el Eterno me pone esto en el corazón, recuerden, cuando celebramos el tiempo de Sukkot, por ejemplo, vean el ejemplo, a ver, cáptenme por favor. Cuando celebramos el tiempo de Sukkot, que ya estamos próximos de hecho a esta celebración en el año que vamos y en el orden que vamos en los tiempos, en la celebración de Sukkot, los hermanos de Judá, cuando preparan su sukkah, allí la preparan, en el caso de Israel, ustedes han visto en los videos o han estado en Israel y lo hemos visto directamente, cómo preparan la sukkah fuera de su casa. Una enramada fuera de su casa. De hecho, cada apartamento hoy en Israel tiene un balcón especial preparado para que cada judío prepare fuera de su casa su enramada, su sukkah. Y hemos visto muchos modelos sobre el tema. El pueblo judío en esas convocatorias o en esa convocatoria de Sukkot, por ejemplo, trae consigo cada noche de Sukkot un invitado. Moisés, Abraham, Moisés, David, etc. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros celebramos Sukkot y hacemos ese protocolo de los invitados, en Israel Casa Integral lo hacemos. Me parece hermoso tomar la vida de cada uno de los patriarcas invitados a la noche de Sukkot, en la celebración de Sukkot, y mencionar su historia. Cómo no recordar a Abraham con todo el proceso de su historia, cómo no recordar a Moisés, cómo no recordar a David, etc. Y es muy interesante. En lo personal me parece extremadamente importante y excelente hacerlo. Pero inmediatamente tenemos en los medios de comunicación a un grupo enorme del tema, voy a decirlo entre comillas, no me gusta mencionarlo, pero lo voy a decir, de raíces hebreas diciendo, no, eso no lo podemos hacer porque nosotros no somos judíos, nosotros no hacemos lo que los judíos lo que los judíos hacen porque eso es un concepto de la Torá oral, por lo tanto nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Cómo seleccionar lo que sí hacemos y lo que no hacemos? De allí viene entonces la pregunta, la halajá. Entremos a la jornada de hoy en el tema de la halajá. Voy a leer una nota maravillosa. He pedido información sobre el tema y me han enviado de Israel, de la Universidad de Israel, algún mensaje muy interesante. Aunque se ha hecho un esfuerzo para resumir algunas de las ideas en las que el pueblo judío siempre creyeron profundamente que constituyen los principios básicos de la fe que han caracterizado al pueblo judío a través de sus épocas, no me he empeñado en sondear profundamente una teología judía o en explicar las consideraciones filosóficas religiosas sobre la naturaleza del hombre, de la vida, del bien y del mal que emanan de las enseñanzas de los rabinos judíos que impregnan con su concepción total al mundo. Haber hecho esto hubiera significado ir más allá del alcance y del objetivo del tema propuesto. Sin embargo, la razón principal para la cual hemos considerado el tema de la halajá es establecer su importancia para todo creyente. Se han hecho esfuerzos muy importantes con un enfoque coherente y sistemático frente al contexto de la teología judía. Por favor, subraye o tome nota, por favor, la teología judía. Es decir, tenemos una teología, voy a decirlo en esta palabra, una teología protestante. Tenemos una teología religiosa tradicional, pero tenemos también una teología judía. ¿Qué tanto nosotros conocemos de la teología judía? Entendiendo, por favor, que en la teología judía nuestros hermanos de Judá no reconocen a Yeshua HaMashiach. Esto es un punto claro que debemos siempre tener presentes. ¿Por qué digo presente este punto? ¿Por qué insisto tanto en esto, hermanos? Porque incluso llegamos al extremo de que muchas personas en estas líneas de internet, líderes, pastores, como quiera llamarlos, moré, lo que usted quiera llamar,
Dicen, por ejemplo, que no es pertinente o no es prudente, bueno, aquí tengo libros, no los voy a tomar ahora, que no es pertinente hacer lectura de libros de los rabinos judíos, porque pues evidentemente en estos libros no está Yeshua. Pero por favor, amados hermanos, los rabinos, los sabios, hombres que han entregado su vida 24 horas, 90 años de la vida estudiando Torah y enseñando Torah, sin lugar a duda nos han entregado enseñanzas extraordinariamente importantes que es muy importante que leamos. La lectura, amar la lectura, practicar la lectura, leer, estudiar, aprender, por favor, es algo que definitivamente si queremos avanzar en Torah, tenemos que hacerlo. Yo tengo claridad absoluta en mi corazón que un libro de un buen rabino, en una muy buena literatura rabínica, me deleito leyéndola, entendiendo por supuesto que ese rabino no ha tenido, si me permiten decirlo, una relación personal con Yeshua HaMashiach. Lo tengo claro. Pero la enseñanza, la lectura edifica enormemente. Vean un ejemplo más sencillo. Veamos un ejemplo más sencillo. Si miramos los libros, por ejemplo, de los Midrash, creo que es el ejemplo más claro. Los Midrash. Que los Midrash no son textos bíblicos, que los Midrash son historias rabínicas. Ok, estamos de acuerdo. Pero mi amado hermano, si usted ha leído los Midrash, que espero que los haya leído, sé que en muchas partes le dirán, no lo hagas. En Israel Casa Integral lo leemos. Porque quiero que entendamos la importancia de una lectura rabínica. Es decir, si usted va a leer libros de pastores, comillas, evangélicos, que te hablan de prosperidad y de otras cosas, pues mi amado hermano, disfruta de una buena lectura rabínica, que a la luz de la Torah nos dan luz y nos dan una enseñanza maravillosa, haciendo una pequeña comparación entre uno y otro. Y sin embargo hay libros de pastores definitivamente reconocidos, íntegros, con una excelente escritura bíblica también. Por favor, lo que quiero significar es, si yo sé con claridad y tengo en mi corazón a Yeshua HaMashiach, no hay razón por la cual yo no pueda leer un libro, aunque sé que viene de una muy buena mano, como es un rabino, un sabio. Entonces hagamos claridad al respecto. Sin embargo, es importante que lleguemos al punto de la halajá. La teología del judaísmo está contenida en gran parte en lo que se llama una halajá. La halajá tiene que ver con el sistema jurídico establecido por el pueblo de Judá, en el que hoy nos indica de una manera práctica, si podemos decirlo de esta manera, un principio dentro del contexto de la soberanía de parte de Adonai frente a una determinada acción, frente a una determinada labor, frente a una determinada tarea que debamos realizar, y por lo tanto nos refleja el halajá, o la halajá, nos da una claridad frente a lo que podemos hacer. Vamos a definir mejor el término técnico. Entonces, halajá es un término en principio dentro del contexto de la teología, repito, del pueblo judío. Y se refiere particularmente a la decisión definitiva y autorizada sobre cualquier tema que tenga que ver específicamente con nuestra Kadosh Torah. Recordemos que cuando nosotros estudiamos los 5 libros de la Torah, en los 5 libros de la Torah nosotros vemos a Yeshua. Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es el árbol de la vida. Yeshua es el principio. Yeshua es la creación. Yeshua es el poder de la palabra. Yeshua es la luz. Los hermanos de Judá que tanto estudian la Torah, los 5 primeros libros, pues no lo ven. Pero esto es un propósito de parte de Adonai. Adonai sabe y conoce los tiempos, y vendrá el tiempo en que ellos evidentemente lo vean.
Ahora, nosotros en otro tiempo nunca vimos la Torá, veíamos a Yeshua. Ellos hoy al igual ven la Torá, pero no ven a Yeshua. Ese tiempo también llegará para ellos. Este tiempo o esta expresión de la halajá está basada primordial y fundamentalmente en las ordenanzas bíblicas y en los mandamientos establecidos en la Kadosh Torah escrita y también la Torah oral. Atención, aquí hay un punto importante que tratar, porque con mucha frecuencia hemos mencionado, es que la Torah oral, es que la Torah oral no existe. Realmente nosotros estamos enfocados en la Torah escrita y es correcto, amados hermanos. Pero no olvidemos que la primera palabra de la Kadosh Torah establecida, la estableció Yeshua oralmente. Habló con Adán, habló con la varona, habló con Noah, habló con hombres antes del mismo Abraham, con Isaac, con Moisés, con Miriam. ¿Recuerdan? Por supuesto, de manera oral. Hasta el tiempo de hasta el tiempo de Moshe, entonces se empieza a tomar la Torá escrita. Pero sin embargo, la Torá oral está vigente. ¿Y cuál es la problemática con la Torá oral? Que los rabinos escriben y los rabinos escriben y los rabinos escriben. Vean, por ejemplo, un ejemplo sencillo de Torá oral del tiempo moderno. El talí, la prenda que utilizamos los varones para efectos de cubrirnos y tener nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de oración, nuestra intimidad con Hashem, guardándonos en el talí. Y pues por ahí también están los que dicen que no es necesario el talí. Por favor, hermanos. Ahora, si no es una halajá, si no es una ordenanza, porque no lo es, pues, amado hermano, mírelo a manera personal, en lo personal, en el caso muy personal mío, de mi hogar, de mi familia. Para nosotros el talí es una prenda extraordinariamente importante y fundamental. Nunca en la congregación hemos exigido de ninguna manera, hemos forzado o hemos exigido el uso del talí, como en el caso de los tzitzits. Libro de Números, capítulo 15, verso 37, nos habla de los tzitzits y dice literalmente: los varones usarán los tzitzits. Entonces, en ese caso, exigimos que los varones tengamos los tzitzits. Es una ordenanza establecida, no el talí. Pero, sin embargo, ese manto de oración en nuestra institución, en nuestra asamblea, en nuestra congregación, yo me deleito cuando viene el momento de Shema Israel y veo como hombres, mujeres, niños, todos en la congregación nos cubrimos con esa honra, con esa pasión por la palabra, y entrar al momento de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es algo personal, eso es una experiencia única, mía, de cada quien. Si usted cree que su talí no es importante, es una decisión suya, pero en Israel Casa Integral lo utilizamos. ¿Qué ocurre? En este proceso que vamos caminando, empezamos, repito, a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces la halajá es una decisión, si me permiten decirlo desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Torá, en la que se ocupa de una aplicación adecuada de los misbot. Hay misbot que tienen ciertas consideraciones especiales, que la Torá dice esto no se puede hacer, pero sin embargo dentro de la jurisprudencia de la ley judía, desde el punto de vista de la Torá, entonces puede tener una alternativa, puede tener una posibilidad, puede tener lo que en el derecho comúnmente se conoce como la jurisprudencia, una opción muy importante. Y esta aplicación de la halajá frente a una misbot, frente a una situación, frente a una circunstancia, entonces nos permite hacer una modificación en ciertas circunstancias y condiciones que sean evidentemente establecidas, repito, por esa jurisprudencia. Es decir, por favor, no me malentienda.
No se trata entonces que cada quien hace lo que le parece, porque nosotros de hecho típicamente en casa, esto es local, esto es aquí muy íntimo de Israel Casa Integral, decimos no, es que estoy haciendo una halajá, voy a hacer una excepción. Lo hacemos en forma jocosa, pero no se trata de que entonces yo voy a hacer halajá con todo lo que se me ocurre, no. La halajá tiene el visto bueno desde el punto de vista, repito, jurídico, desde el punto de vista rabínico, desde el punto de vista toraico, para que se pueda hacer o no modificar una circunstancia en determinadas situaciones. Por lo tanto, la halajá exige un compromiso de conducta. Por favor, escriba aquí en el chat, le pido por favor, si usted está recibiendo este tema, escríbalo en el chat para confirmarme que estamos conectados y anote, tome nota por favor, toma nota de lo que estamos diciendo, porque la halajá no es, repito, hacer lo que nos parece, sino que debe ser un evento totalmente dirigido, rabínicamente establecido, toraicamente determinado, pero lo más importante es que esa halajá nos exige a cada quien una responsabilidad, un compromiso en cuanto a la conducta y mi relación personal con la Torá. Eso quiere decir entonces que esa halajá trae consigo obligación de ética y de compromiso toraico. Muy importante. Es decir, el carácter de la halajá dentro del sistema jurídico de la Torá, la halajá cubre los aspectos y las relaciones de la vida misma, tanto del hombre como de su semejante, como del hombre con Adonai. Recuerdan que tenemos los mandamientos que son con el Padre Eterno y tenemos los mandamientos que son con los que nos rodean, con nuestro entorno. Y a estos mandamientos se les debe dar el cumplimiento desde todo el punto de vista toraico. Por lo tanto, la halajá se ocupa no solo de aquellas áreas consideradas generalmente como pertenecientes a la vida social, sino que también en aquellas ocasiones en las que los sabios nos establecen que el fundamento y la esencia de una halajá debe estar siempre conectada y vinculada con un principio tanto moral como ético, y que de ninguna manera la halajá nos lleve a incurrir en un acto de violencia civil o de violencia incluso criminal. Me explico, es decir, veamos. ¿Qué podríamos pensar en este aspecto? ¿Puede un hombre de Torá, utilizar un arma de fuego en caso de defensa personal, y que si alguien invade su terreno, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros vivimos, en este país, hay una ley, y no la conozco a ciencia cierta, voy a decir algo que he oído, no lo he estudiado particularmente, pero cada persona, propietario de su territorio, de su área, de su casa, si alguien de los hermanos de Estados Unidos aquí escuchando el programa, que son varios, bastantes, por favor, confírmenme si tienen una norma, un decreto, una ley frente a lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Yo vivo en los Estados Unidos de América, en Carolina del Norte, tenemos una propiedad del lugar donde vivimos. Si alguna persona extraña o alguna persona ingresa, invade mi propiedad, mi territorio, probablemente con la intención de robar o cualquier intención de carácter criminal, en las horas de la noche, y yo descubro que hay una persona ajena, una persona desconocida en mi propiedad, y frente a la seguridad y frente al valor de la vida, si yo tomo un arma, bueno, si el propietario de la propiedad, mejor no lo pongamos en título personal, si el propietario de esa vivienda toma un arma, dispara y causa lesiones o la muerte de esa persona que invadió su terreno, la ley lo favorece. Es poco más o menos el ejemplo para significar qué es una halajá. Entonces, estamos frente a una situación. Se causó una muerte. ¿Qué nos dice la Torá? No matar. No matar. En este caso, típicamente se ocasionó un homicidio. ¿Qué dice la halajá? La halajá dice, si esa persona extraña
o puede que no sean incluso un extraño, a lo mejor no lo pudimos identificar, ingresó a las 2, 3 de la mañana a nuestra vivienda una persona y en defensa personal dispara a la persona y causa la muerte, entonces la halajá empieza a considerar si es una situación en la que la persona hizo esto, pasó esto, violó el territorio, ingresó inadecuadamente, etc. Ese es el concepto de la halajá. Así como la halajá abarca muchos aspectos dentro del contexto de la Torá, puede afirmarse también que dentro del contexto de la Torá están establecidos todos estos puntos. No existe entonces ningún área en la esfera de la conducta humana en la cual no se trace o no se ofrezca alguna guía establecida propiamente frente a cada caso y frente a cada situación. Repito, esto es lo que típicamente en el derecho se conoce como la jurisprudencia. Tal vez debo explicar un poquito la palabra jurisprudencia. Usted ha conocido probablemente algunos casos en los que una persona fue sentenciada o condenada a 40 años de prisión por el acometimiento de algún tipo de delito penal. Hablemos desde un punto de vista del delito penal. Pero sin embargo la persona durante toda su permanencia en corte manifestó en todo momento nunca jamás haber cometido ese delito del cual se le acusó. Sin embargo, hay testigos y pueden ser testigos probablemente falsos, etcétera, casos como estos. La persona no tiene cómo probar su verdad, la persona no tiene cómo justificarle al juez que verdaderamente es inocente. Fue condenado. Justicia justa, estamos leyendo en estos días en el Parashat Shoftim, la justicia de los hombres. El juez consideró que el agravante, las pruebas, los testimonios son tan radicales que no hay manera de exonerar a esta persona, por lo tanto termina condenado. Vamos a decir 40 años. Sin embargo, después de 20 años de estar esta persona en cárcel, probablemente juzgado de una manera injusta porque no tuvo, repito, manera de probar su inocencia, de pronto un abogado acucioso se interesó en el tema, en el caso, en la vida de esta persona y empezó a revisar la jurisprudencia, es decir, casos similares ocurridos años tras años, tras años, tras años, en diferentes estados, aquí, allá, la corte cómo obró, la corte cómo decidió, qué pruebas presentó el acusador, el fiscal, de qué manera la corte intervino, etc. Y de pronto encuentra en la jurisprudencia que un caso similar al de esta persona fue absolvido respecto a una acusación de la cual no había manera de ser libre. Entonces el abogado toma ese caso en particular, lo trae a colación, lo presenta a la corte nuevamente y hace alusión en la jurisprudencia del año 1980 ocurrió un caso similar en el que estos antecedentes ocurrieron y las decisiones tomadas por la corte en su momento fueron estas y estas y estas. Y después de muchas consideraciones como estas, en la halajá, en la jurisprudencia, el fiscal considera y determina que evidentemente se dio una acusación o una pena que no fue justificada plenamente, por lo tanto se considera recuperar el tema, reconsiderar el caso, darle libertad a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis amados, en el contexto de nuestra Kadosh Torah, tenemos que evidentemente hay misbot, ordenanzas plenamente establecidas y que tienen un valor y un significado que no puede o no admite cambio o transformación. La halajá, por lo tanto, es el medio por el cual los conceptos y los valores se aplican a la vida de una manera cotidiana. Y voy a retomar el tema del talí, que creo que me quedó inconcluso. Me emociona tanto estos casos tan apasionantes y con el derecho, pues con mayor razón. ¿Qué ocurrió con el talí? Para el hombre el talí, pero hoy por hoy las mujeres utilizan talí. Entonces la jurisprudencia de los rabinos, la Torah oral, las halajá en los rabinos consideraron lo siguiente. Observen, ¿qué consideraron los rabinos? El talí que ha sido establecido para los varones por una halajá
rabínica tiene como propósito que los varones cubran su cabeza en los tiempos de oración, en los tiempos de adoración, en los tiempos de oración, tanto en la noche, en el día, etcétera, los 3 tiempos de oración, cubrirse la cabeza. El propósito, el fin de ese talí es que el varón se cubra en su tiempo de oración. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros observamos a nuestro entorno en cada congregación, notaremos a lo largo de las semanas que quienes más practican continuamente la oración son las mujeres. Mujeres, digan amén. Aquí llamamos mujeres a orar y están conectadas 24 horas la red élite de intercesión, mujeres orando. Y cuando hacemos los tiempos de oración y estamos en vivo con todas las estaciones de radio, de Easy en las naciones, las mujeres tienen 10 minutos para orar y ellas van en 20 minutos y no termina una. Y hermana, me toca el turno, por favor, deme mi tiempo. Pero cuando recibimos varones a orar, Padre, gracias, Hashem, bendícenos, Padre, amén. Y se acabó la oración profunda de algún varón. Claro que también hay varones tremendos, hombres de adoración y de oración. Pero ¿qué ocurre, amados? Con este aspecto que estamos tratando, si usted lo nota, verdaderamente quienes tienen su tiempo de oración son las mujeres. Entonces, ¿qué han hecho los rabinos frente a esta situación? Las mujeres anhelan tener un talí. ¿Dice la misbot, dice la ordenanza o dice la misma halajá que las mujeres pueden portar un talí? No. Es para los hombres. Entonces los rabinos en su Torah oral y en sus halajá, en su jurisprudencia de la ley judía, determinaron que entonces las mujeres también podrán usar un talí, considerando que el talí de los varones básicamente está establecido en 2 colores, el color azul o franjas azules y el color con franjas negras, que básicamente lo que esto significa, y atención porque puede ser que algunos no conozcan este aspecto, lo que básicamente significa el color del talí azul o el color del talí negro es que el color azul es para el pueblo sefardita y el color negro para el pueblo Ashkenazi. Usted elige el talí de su gusto. Lo quiere con franjas azules, úselo en color azul. Usted lo quiere con franjas negras, úselo con franjas negras. De hecho, yo usualmente por años he usado he usado mi talí siempre en franjas azules. Y repito, si entiendo que corresponde a los sefardíes, podríamos pensar entonces somos sefarditas. Pero en estos mismos días estoy en el proceso de adquirir uno en color negro. Me parece que el talí con las franjas negras también es un talí muy hermoso y me parece que sería interesante tenerlo, tanto el azul como el negro. Esto no me hace sefardí o me hace askenazí, no, simplemente estoy hablando de una presentación. Entonces ahora las mujeres podrán usar su talí, esta es la halajá, pero con el detalle de la halajá de los rabinos, que usen las mujeres un talí siempre y cuando los colores del talí correspondan a colores de carácter femenino. El talí con las franjas rosadas, el talí con las franjas en otro color que no sea o el azul o el negro. ¿Me están captando mi ejemplo? Algo práctico, algo sencillo. Estas son, repito, algunas situaciones de halajá. Entonces, la halajá puede tener una profunda pertenencia, como lo hemos visto en el sentido del pueblo judío moderno, porque evidentemente formula y representa una actitud hacia la vida, hacia el diario vivir, hacia la necesidad de restituir el intelecto en una sociedad en la que necesitamos disciplinar y tener cambios en cuanto a la libre albedrío,
que sea siempre orientando el sentido de una persona en cuanto a la manera de relacionarse siempre con el contexto de la Torá. Si las mujeres querían talí, bienvenidas con el talí. Ahora, el libro de Números, y permítanme, lo quiero leer textualmente porque quiero, ya que hablamos de talí y hablamos de tzitzit, el libro de Números, en el capítulo 15 y en el verso 37, dice: y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Por favor, habla a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel. ¿Está hablando de los hombres? ¿Habla a los hijos de Israel? ¿Hijos se refiere a los hombres o hijos se refiere genéricamente tanto a hombre como a mujer? Observen la halajá. Porque se ha dicho siempre que los tzitzit son para los varones. Pero si todos somos hijos de Adonai, ¿o no? Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Miren qué interesante este punto, hermanos. Esto lo dice nuestra Kadosh Torah en el libro de Números capítulo 15, verso 37. Sin embargo, los hermanos de Judá utilizan sus tzitzit completamente blancos. Nosotros utilizamos los tzitzit, como dice la palabra, con un hilo azul. Dice, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los misbot de Adonai, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis misbot, mis ordenanzas, y seáis santos a vuestro Adonai. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo, Adonai, vuestro Adón. Amén. Entonces, hoy, siglo XXI, muchas mujeres también están usando los tzitzit. Es decir, mientras que a muchos hombres no les gusta, les da vergüenza, no les parece, no se sienten cómodos usando los tzitzit, las mujeres aman tener sus tzitzit. Entonces viene la polémica, ¿pero por qué una mujer tiene tzitzit? Bueno, porque ella es hija de Adonai. Y la palabra dice, los hijos de Adonai vistan las franjas. Punto. Entonces ahora tenemos, y hay una cosa muy interesante, cuando estuvimos en New York, visitamos la sinagoga, bueno, una de las sinagogas más grandes de la ciudad de Nueva York, para no entrar en los detalles, nos permitieron entrar, hicimos un tour allí, visitamos, etc. Y particularmente en esa sinagoga no hay un rabino. Hay una rabina. Hay una rabina, esto es maravilloso. Yo no sé cuál es el problema que tienen hoy los géneros, si es rabino o es rabina. Pues en la ciudad más grande, en una de las sinagogas más grandes de la ciudad de New York, es una rabina. Y esa rabina utiliza tzitzit, utiliza kippah, utiliza talí. Entonces está siendo desobediente a la Adonai, está siendo desobediente a las misbot. No, está utilizando la halajá, que le permite con claridad poderlos utilizar. Y esto yo sé que genera polémica porque muchos no estarán de acuerdo, pero no se trata de en qué estamos de acuerdo o en qué no estamos de acuerdo. Se trata de un estudio en el que estamos comprendiendo la importancia de una halajá. Como el tiempo se nos ha pasado, creo que se nos ha pasado, a ver cómo estamos de tiempo, apenas a unos minutos. Repito, muchísimas gracias por la pregunta, porque noten, de una pequeña pregunta tan sencilla, ¿qué es una halajá?, tenemos que profundizar y empezar a entender la jurisprudencia, poder entender, y creo que vamos a tener que continuar el tema, o por lo menos vamos a hacer un stop con este tema, solo para
Espero que hayamos podido dar claridad a la pregunta. Mi amado hermano me comenta, por favor, si con la intención del programa de hoy aclaramos el tema, pero me parece que queda abierta una continuación para que profundicemos mucho más allá el sentido mucho más amplio de lo que es la halajá, frente a la fe, frente a la vida espiritual, frente a la vida de la Torá, frente a la vida de la familia, frente a la vida congregacional. Me parece que es muy importante que avancemos y profundicemos más en el tema. Esto se los dejo a su consideración y una vez terminemos las 7 semanas de consolación, podríamos arrancar retomando el tema de la halajá desde el punto de vista de la ley, de la Torá, desde el punto de vista de la divinidad de la Torá. Hasta ahí vamos a quedar, amados hermanos, frente al tema de halajá. ¿Por qué quise continuar con este punto? Porque evidentemente, mis amados, estamos frente a un tema que ya todos conocemos, que ya todos hemos considerado, pero que sin embargo no lo hemos estudiado con detenimiento. No nos hemos detenido a considerarlo de una manera mucho más técnica. Y es precisamente el tema de las semanas de consolación. Cuando viene el Shabbat siguiente de Tisha B'Av, los primeros días de consolación, ese Shabbat se conoce como Shabbat Nahamu. Y este Shabbat es lo que en hebreo o en español, conocemos como Shabbat de consolación. Y ese primer Shabbat fue tomado del libro de Isaías. Vamos a cerrar acá, dejemos el punto abierto para el día de mañana. Acompáñenme al libro de Isaías en el capítulo 1. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, tremendo, Isaías, el príncipe de los profetas, una nación pecadora, dice el título, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3, muy importante. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, el siguiente Shabbat, repito, después de Tisha B'Av, que ya sabemos el 9 de Av, se conoce, repito, como Shabbat Nahamu, Shabbat de consolación. Y cuando el profeta Isaías expresa aquí, nos habla del tema de la consolación, consolar a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Los sabios explican que así como Israel realizó ese pecado tanto de desobediencia como de idolatría, entonces fueron castigados con un castigo doble, es decir, la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. Entonces veremos mañana en detalle por qué es tan importante el 9 de Av y por qué es tan importante que nosotros que estamos entrando, conociendo el proceso de Torah, digo, estamos entrando porque es que la gente dice, no, es que nosotros ya llevamos 10 años en Torah. No, hermanos, eso no trata de llevar 5, 7 o 10 o 20 años. Se trata que estamos aprendiendo Torah. Se trata que nuestros hermanos de Judá han estado 3000 años en Torah. Es decir, no pretendamos decir que porque tenemos 5 años u 8 o 10 en Torah, nosotros ya pues superamos. No, hermanos, humildad, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos y retomaremos el tema de las semanas, hablaremos más en detalle por qué las 7 semanas de consolación, por qué el 9 de Av, ustedes tienen tarea, no he recibido tareas, qué ocurrió el 9 de Av, no solamente con la destrucción del primero y el segundo templo, qué otros acontecimientos han ocurrido. Envíenme por favor sus notas, quiero estar a tanto con lo que ustedes investigan. Recuerden que Torah al Instante es una jornada pedagógica en la que escuchamos una ponencia, pero usted no se quede con unas cuantas palabras, usted investiga, usted estudia, usted toma nota, usted hace tarea y así
todos aprendemos. Mis amados, muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por su apoyo para este programa. Por favor, compartan la enseñanza, déjenme saber sus opiniones y estaremos en contacto. Hasta el día de mañana, muy buen día para todos. Nuevamente, muchas gracias por su compañía. Shalom, mis amados. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.